Mientras tanto, lo que dijo hoy el Fondo Monetario, un hombre, Alejandro Werner, un hombre que estuvo aquí en Buenos Aires la semana pasada cerrando la misión que vino a auditar las cuentas argentinas y que hoy en la cumbre del Fondo Monetario en Washington, donde está el ministro de Economía, donde está haciéndole también la competencia Carlos Melconian, el presidente del Banco Nación, dijo esto, Werner: lo que hemos visto es un gobierno con una sensibilidad social y política muy importante. Según los parámetros del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Los parámetros que aplicó en Grecia, los parámetros que aplicó en muchos lugares del mundo el Fondo Monetario Internacional. Esa es su sensibilidad. Una sensibilidad social y política muy importante. Carrino, ¿te parece que el Fondo Monetario tiene una visión acertada respecto de lo que está haciendo la administración Cambiemos? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo te va? A ver, también dijo el Fondo Monetario que la inflación va a ser más alta de lo que piensa el Banco 20%, Central, ¿no? 20%. Dijo 20% en 2007 y que recién en el año 2021 va a ser del 9%. Entonces, obviamente hay diferencias. Respecto de esta declaración, te diría que lo de la sensibilidad social, hay que ver cómo cada uno interpreta estas cuestiones, ¿no? O sea, si sensibilidad política quiere decir que no haces lo que tenés que hacer para que la economía crezca, porque eso implica mayor consenso político y que te aprueben, por ejemplo, los gobernadores y demás y te den apoyo, me parece que en realidad es un problema. O sea, acá la política se antepone a las reformas que tiene que hacer el país y eso es un problema para el crecimiento de la economía y es un problema para que todo se vaya acomodando. Entonces, en el sentido preocupante. Sensibilidad social, te diría que yo la interpreto como necesitas un país que crezca, que baje la inflación, que genere inversión, que genere trabajo, ¿sí? Entonces, ¿eso lo está teniendo el gobierno? Bueno, me parece que en algunas medidas sí, en otras cosas no tanto, ¿no? ¿Leandro? Es una cargada, es sensible con los intereses de los poderosos este gobierno. O fíjate, todas las políticas que son para sacarle plata a la gente son todas de shock. Y las que son para darle son todas gradualistas. La verdad que si hay algo que este gobierno no es insensible. Lo que pasa que en realidad, si uno decodifica el discurso del Fondo Monetario, ve que lo que ellos están buscando son reformas estructurales. Y es lo que plantearon en Brasil. En Brasil plantean 3 ejes. Y lo dijo Temer en un reportaje que le dio al diario Clarín este domingo. Bajar el salario un 30% para hacer competitiva la economía, reformar el régimen laboral y reformar el sistema previsional. Estas son las 3 reformas que están buscando, más la reforma del Estado. Entonces, como Macri todavía no está yendo hacia ese lugar, ya anunció que ellos le llaman a eso reforma de segunda generación, pero todavía no profundizó en esa línea, plantea que es un gobierno sensible, pero porque en realidad lo que está buscando el Fondo Monetario Internacional es que los sectores de mayor ingreso concentrado ganen muchísimo más para que los negocios, digamos, del sector financiero que alienta el Fondo Monetario, digamos, sigan siendo rentables en la región. Fornero, ahora vamos a hablar de créditos, pero ante todo usted es sindicalista y estamos en el tiempo de descuento para que se defina si se va a cobrar o no un bono de fin de año, si va a haber alguna recomposición para los trabajadores. ¿Cómo se ve esto desde el plano sindical? ¿Hay sensibilidad social o no? No, primero vamos a aclarar una cosa. Se habla de reabrir paritarias. No se reabren paritarias. Se puede reiniciar el diálogo. La paritaria está abierta. El sindicato bancario ha firmado un acuerdo de partes con las cámaras donde cualquiera de los dos en cualquier momento puede levantar el teléfono y decir reiniciamos el diálogo. Lo que el secretario general del gremio bancario, Sergio Palazzo, ha dicho claramente es que no va a aceptar un bono navideño y no lo dice como un desafío, como una actitud peyorativa o como una subestimación, sino lo dice porque realmente es una falta de respeto al trabajador que se le dé un bono a una persona, a un compañero que quizás esté con una carrera de 2 o 3 años y viva con los padres, en igual medida que a un trabajador que tiene carga de hijos, que tiene que hacerse cargo de la facturación que está llegando últimamente, lo que se han disparado los alimentos, pagar los colegios. O sea, en síntesis, un padre de familia que hoy día se tiene que hacer cargo de un hogar no puede cobrar un bono navideño, como bien dijo Palazzo. Para usted es inaceptable también. Para usted también es inaceptable. Pero es inaceptable desde todo punto de vista, no para mí, sino para el sentido común, porque cuando se habla de salario no se puede hablar de suma fija. Suma fija es cuando una empresa cumple años y le regalan a todos lo mismo porque todos trabajan por igual. El salario es otra cosa. O sea, no voy a hacer aquí un comentario de lo que es el salario, pero sí quiero decir que en este país que es cíclico y con una población que tiene una memoria bastante frágil, estas cosas han sucedido siempre. Todo lo que pasa hoy pasó ayer y todo lo que pasó ayer pasó alguna vez. Porque cuando la economía de mercado dirige un modelo económico, lo mira el Estado de reojo.
Usted me preguntó recién, vamos a hablar de créditos hipotecarios. El banco hipotecario... Ahora vamos a ir, déjeme sí. preguntarle también a de Mendiguren, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Hay sensibilidad social en el gobierno? Yo vi que usted está reuniendo como heridos y muertos de la industria en el Congreso. ¿Ellos qué dicen? No, primero, al contrario, estoy juntando gente que es indispensable, no es creíble creer que la Argentina puede una salida si esos actores sociales concretos son los trabajadores. Bien, pero están todos lastimados, suspensiones, sin Exactamente. invertir. Por eso, te digo igual, quiero hablar bien de los legisladores, tienen una gran participación, esto es nuevo en el Congreso, que recibimos a los sectores, juntos con el sector sindical, viene el sector del trabajo, el sector sindical, que te sorprende las coincidencias. Yo he escuchado estos días al sector metalúrgico reconocer cómo el empresariado en este momento se está comportando, aguantando junto la crisis. Dice, tenemos 15.000 suspendidos, en otra época hubieran sido echados. Dicen, pero cuidado, ¿no? Es decir, lo que están... Y el sindicalismo reconociendo ese esfuerzo que en forma conjunta estamos tratando de volver a recuperar nivel de actividad. Esto para rescatar algo bueno, por eso que digo, hay mucho positivo ahí. Primero esa fuerza, el trabajo. Y que realmente, ¿por qué nos preocupa esto mucho, Alejandro? Porque unas cosas dan las señales concretas, que las podemos analizar, pero también están las expectativas. ¿Qué señales das? ¿A dónde vas? ¿Qué país te imaginás? Y un argentino, bueno, tenés que explicarle mucho, porque vivió mucho. Cuando un argentino, lo he dicho muchas veces, ve que tu política es liberar el ingreso de capital y subir la tasa de interés y planchar el tipo de cambio, a lo mejor un brasilero lo tendrás que explicar, a un español también. A un argentino dice, esto es la bicicleta financiera. Martínez vio. Cada vez que esto se instaló, primero cayó la industria, después cayó el campo, pero todo lo que tiene que ver con la producción y la generación de riqueza en la Argentina le fue mal. Entonces el gobierno, yo le digo, dice, esto no vino para quedarse, que lo explique. Tiene que hacer un esfuerzo adicional en convencer a esa gente que necesita que no cierre, que necesita que no suspenda, que necesita que invierte, que ese no va a ser el rumbo. Y eso es lo que nos preocupa y por eso nos estamos anticipando, mostrando qué es lo que el presupuesto, que es la ley para el año que viene, está proponiendo y traducirlo a esto. Ahora vamos a ir ahí porque lo de Tierra del Fuego me parece que es algo que vale la pena repasar, pero Iván, ¿hay que abrirse al mundo? ¿Hay que abrir el ingreso de capitales o no? Pero eso como preguntarte si querés que alguien te preste plata o querés que alguien invierta en un proyecto productivo tuyo. O sea, ¿qué vas a decir? Más vale que sí, por supuesto que tenés que estar abierto a todo lo bueno que tiene para darnos el mundo. Pero además déjame hacer una aclaración. El sistema cambiario que tenemos en Argentina hoy por hoy es inédito, porque no digamos que esto ya pasó, es inédito. Nunca tuvo Argentina un sistema de tipo de cambio libre con metas de inflación. Eso es la primera vez que se instala en Argentina, ¿sí? O sea, no existía, hoy el Banco Central está con esta política que obviamente es conocida en Latinoamérica, ¿sí? Pero nosotros pasamos. El nuevo Vasco. No, a ver, perdóname. Tuviste convertibilidad. O sea, que es libre, que sí. el mercado fija el valor, que la tasa de interés que aplica no tiene nada que ver, que la tasa la fija el mercado, ¿no? Porque me parece. No nos vamos tan técnicos, pero expliquémosle a la gente. Tuviste convertibilidad, político, tuviste después la flotación sucia, después tuviste el cepo, y esto es otra cosa, esto es el dólar, que de alguna manera sí está fijado libremente por el mercado, obviamente la tasa influye, ¿sí? Y se busca controlar la inflación. El dólar es una cosa al margen, ¿sí? ¿El empleo? Ahora, interesante el punto, ahora lo debatimos. Ahora, el punto de abrirse Es al el mundo, central, no el interesante. por supuesto. Es el central. Bueno, en teoría, si bajás la inflación, te va a ir bien con el empleo. Digamos como pasa en cualquier país razonable de Latinoamérica, no me estoy yendo a ningún otro lado, ¿sí? Baja inflación y niveles de empleo muy aceptables y bajo desempleo. Como en los 90, que hubo baja inflación y... No como en los 90, Obviamente. En los 90 no había inflación y el empleo se fue. Bueno, pero ese fue un problema que tuvo Argentina solamente, y hoy ves otros países que tienen baja inflación y bajo desempleo. Entonces vos me preguntás, ¿es posible eso? Por supuesto que es posible. Y además, baja inflación implica, en la mayoría de los casos, no vamos a los 90 porque eso es un debate largo, implica un mejor horizonte de planeamiento, estabilidad. Vamos en ese camino para... Nadie defiende la inflación, te imaginarás, No, ¿no? por supuesto, digo, las nadie cosas la que- defiende, el problema es Entiendo. cómo la bajás. Claro. Si vos querés adelgazar, puede hacer dos cosas. Te vas a un nutricionista y bajás bien y en forma con salud, o te metes en una jaula y tiras la llave afuera. Vas a bajar de las dos formas. Ahora sabés que con el otro vas a tener enfermedades, te va a ir mal. Entonces, nadie duda que bajemos la inflación. Lo que sí tenemos mucha discusión, sobre todo en la Argentina, en saber cómo. Porque podés crecer desde el ajuste, tenés el ejemplo de Grecia. Mira, el mundo te mostró los dos mercados. Estados Unidos, cómo salió de la crisis, y Europa. Estados Unidos, ¿qué hizo? Empapeló por 17 productos brutos nuestros, compró empresas, compró bancos, pero salió de la crisis. Europa, Merkel dijo, Sí. ni loco. Mira la Grecia. Hace 7 años que está de ajuste en ajuste. Lo único que crece
es la tensión social. Grecia, Portugal, España. Todos los Italia, países que no Irlanda. son Alemania. Entonces, nadie dice, primero, duda que no hace falta inversión. Nadie duda que hay que bajar la inflación. Ahora, yo te pregunto, vamos al tema central. Yo voy a tomar deuda, sí. ¿Para qué? Claro. El problema de la Argentina no es financiero, porque esto le pasa mucho a la valorización financiera. ¿Qué es que el problema de Argentina es financiero? El problema de Argentina es económico. Tiene una matriz productiva que no es capaz de generar los dólares necesarios para que cuando crezca no entre en crisis. Entonces, ¿por qué? Porque le vendemos al mundo lo que vale poco y le compramos al mundo lo que vale mucho. Conclusión, cuando crecemos tenemos en crisis. En vez de festejar estamos en un velorio. ¿Qué respuesta le ha dado la Argentina a esto siempre? En vez de atacar la causa, viene el club de los devaluadores o el club de los endeudadores. Los devaluadores dicen, devaluamos que arreglamos todo. Mentira, vos no, la infraestructura no la arreglás devaluando. Y el otro, el endeudador. ¿Qué te dice? Traigamos crédito. ¿Crédito para qué? La primera pregunta. ¿Para corregir el agujero o para financiar el agujero? Bueno, en este Porque caso si vos son- traes en este plata... caso son las dos cosas. Espérame que te termine. Si vos traes plata para financiar el agujero, ¿sabés qué estás trayendo? Un crédito sin capacidad de repago. Claro. Punto. Claro. En el largo plazo va a aparecer. ¿Cuándo veremos? Pero no tiene capacidad de repago. Conclusión, ¿sabés qué le pasa a la economía argentina? Lo que le pasó siempre. Que la deuda toma un impulso en sí mismo, independiente de la economía real. Claro. Conclusión, la Argentina, en vez de depender de sus recursos, que es su capacidad de generar riquezas, termina dependiendo del flujo internacional de capitales. Tenés que vivir a lo que te dice el fondo, tenés que vivir Pero a lo eso que es te un dice clásico el en la Pero eso Argentina. es lo que te digo, que Por vamos a eso, descubrir. José Ignacio y Mariano, yo la verdad que vengo escuchando de diciembre a esta parte, porque venimos con poquito tiempo. Yo el nuevo también lo gobierno. vengo escuchando hace tiempo. Pero no, yo de diciembre a esta parte, mucha No, mucha preocupación con el tema de la deuda. Ahora, los que están muy preocupados con el tema de la deuda, yo me incluyo, pero me saco de este grupo, no mencionan nada sobre el tema del déficit. Y no hay deuda si no hay déficit. Entonces, ¿cuál es el problema de la Este deuda? gobierno de la tiene deuda? la rara peculiaridad que hizo las dos cosas. Aumentó la deuda y el déficit. Increíble. En general, cuando aumentas el déficit, aumentas la Pero deuda. a ver, no, Siempre. ustedes vinieron Entonces, en teoría a reducir el déficit fiscal y como consecuencia de la... vine a nada Él no es del porque- PRO, Tenés no, razón, no, perdón. él no es del PRO. La política económica que aplicaron generó tal nivel de recesión y además hicieron tal descalabro con las variables macroeconómicas que terminaron bajando la recaudación impositiva. Una cosa, Sí, por ¿sabés qué es bajar lo que le impuestos. falta? Claro, obviamente, lo más rico. ¿Sabés lo que No. ¿Sabés lo que le falta a tu relato? En el buen sentido lo digo, el rol del Estado. Porque si no hay un Estado que planifique, el tipo de inversiones que viene tal vez no sean las que necesitamos. Las inversiones no es... Déjame desarrollar la idea. Las inversiones no es un concepto per se positivo, porque pueden venir inversiones para la timba financiera, que es lo que pasa cuando tenés la tasa de interés al 38%. También Ya puede está en 20. ocurrir, ahora bajó un poquito, pero sigue siendo carísima. También puede ocurrir Para que vengan la inversiones a comprar activos existentes, que fue lo que pasó, por ejemplo, en los 90. Entonces vos tenés contablemente que vienen dólares, pero en realidad no generan riqueza nueva, que es lo que explicaba recién el Vasco. Lo que terminan haciendo es, digamos, extranjerizando la matriz económica. Y lo más triste de todo, este gobierno no consigue tampoco aumentar el nivel de la tasa de inversión, porque se ha reducido la tasa de inversión en estos 10 meses. Lo que consiguió fue suplantar la idea del dólar, que viene un privado, trae, arriesga, invierte para enterrar fierros en la tierra, producir trabajo genuino y aumentar la productividad. Trabajo, básicamente. Exactamente, pero que es un ciclo, con el tipo de inversión que en realidad no es inversión, sino que es un préstamo, ¿no? Donde el Estado se hace cargo, digamos, de tener que devolverlo, donde la generación de capital fijo no existe y donde la riqueza no se reproduce. Entonces, Perdóname, ¿cuál es la Leandro. consecuencia de esto? Sí. La timba financiera, que es lo que estaba diciendo el Vasco, lo vivimos con Completamente. Martín y hoy con Menem. Ahora, Iván, si el criterio es bajar el déficit, por ejemplo, hoy, si estuvieras en los zapatos de Macri y tuvieras que tomar la decisión de dar o no un bono de fin de año a los estatales, que es lo que compete al Estado en términos fiscales, tendrías que decir que no. Pero yo mi primera reacción cuando escuché que Triaca, Frigerio y Pratgay iban a garantizar, porque esta fue la palabra que salió en los medios, un bono de fin de año, que en ese momento era para toda la actividad económica, Sí. yo me pregunto, bueno, ¿con la plata de quién? O sea, tenemos una crisis fiscal en Argentina. Todos estos problemas económicos que estamos viviendo en 2011 son el resultado de una crisis Pero fiscal. me disculpa, que genera un ajuste- ¿cómo Sí, con la pero déjame cerrar. pero ¿cómo con la plata de quién? Yo creo que tiene que haber una cuota de respeto cuando los economistas hablan entre sí, nos quieren explicar cosas que después, como nosotros somos un poco monorepetidores, hablamos también en términos económicos, y acá hay un problema político subyacente que parece que nadie lo quiere ver. El presidente del Banco Central acaba de decir
decir que él quiere que haya un 1% mensual de tasa de inflación en un país normal. Y todo el mundo sale corriendo para preguntarle cómo es lo del 1%. No, error. No le pregunten por el sujeto de la oración, pregúntenle por el predicado. ¿Qué entiende usted, presidente del Banco Central, por país normal? Porque cuando nosotros expliquemos qué es un país normal, nos vamos a dar cuenta, que es lo que dice acá mi compañero de mesa, que el Estado en algún momento va a tener que tener un protagonismo. En todos los modelos donde la economía ha tenido en el Estado una prioridad que lo hizo atenderlo como si fuese un estorbo, un enemigo, a la larga lo tuvo que ir a buscar. Señores, entendamos esto que es una realidad nacional. No hablemos de vivienda, no hablemos de sanidad ni de educación, hablemos de seguridad, que es lo que a la gente le preocupa. En un Estado donde la población en un 80% desconfía de la fuerza de seguridad, y el propio presidente de la Nación le hace un guiño a un ciudadano que acaba de aplastar a un delincuente contra un poste, démonos cuenta que en algún momento no es que vamos a llegar a la justicia por mano propia, vamos a ir al sálvese quien pueda, y vamos a ir a un camino sin retorno donde la criminalidad, la inseguridad se va a repotenciar, y entonces van a tener que mirar el Estado, como bien dijo acá el compañero, con otro ojo y decir, bueno, muchachos, asignemos una partida presupuestaria, asignemos una partida presupuestaria especial para seguridad, porque si no esto se nos va de las manos. Y entonces el señor Pratgay y el señor Schwarzenegger se van a dar cuenta que el 1% de inflación mensual se le fue al diablo. Se le fue al diablo, porque consumo viene de la mano de la liquidez y viene de la mano, obviamente, de repartir plata y dejar de emblanquecer la billetera de los sectores que hoy han sido más abandonados. Entonces vos estás explicando la cosa de que te llama la atención de que hayan dicho que van a dar un bono. No, te tiene que llamar la atención que no digan que van a dar un bono. Y te tiene que llamar la atención que no digan que van a llamar a paritarias. Es una vergüenza. Si un gobierno se quiere hacer cargo de un país y lo quiere hacer caminar, le tiene que poner zapatos. Descalzo no se lleva a ningún país adelante. Te voy a dar 2 puntos, 3 puntos, ¿sí? El primero es que mezclás el tema de la inseguridad con la inflación. Yo entiendo que la inseguridad debe ser una ocupación del gobierno, sí, está perfecto, pero no tiene mucho que ver con la inflación. El segundo pero cuando tengan que salir a respaldar a la fuerza de seguridad, dar más dinero, poner más efectivos en todo el país, eso va a generar una liquidez, eso va a generar un circulante, y eso va a generar que haya más consumo y mayor inflación. Se les cae el castillo de naipes, entendelo. Escúchame, Eduardo. Edgar, no, estaba mal. Perdón, yo le disculpame, Edgardo. No soy ni Eduardo ni soy el secretario general de la gremia, soy el adjunto, pero está bien. Está todo mal, digamos. Se rompió todo. Pero el punto es, vos hablas del Estado, Leandro habla del Estado, todos hablan del Estado, venimos de la crisis del Estado, o sea, ¿cuál? La crisis del Estado. Explícala. Muy sencillamente. El populismo. Por supuesto, el Estado. Háganse cargo. Pero háganse cargo. Esto no es un club de fútbol. Pero no es un club de fútbol. Edgardo, venimos de una crisis crisis del Estado. Lo quieren agarrar y después dice la herencia recibida. No, devuélvelo. Sí, así no va a ir, ¿eh? Bueno, pero escúchame, el Estado tenía un déficit fiscal gigante, ¿sí?, que no lo podía financiar, no tenía créditos, se endeudaba con el Banco Central emite pesos, hay inflación, el incapaz de Moreno se aboca a controlar precios. ¿Cuál Moreno? ¿Mariano? Guillermo Moreno. No puede decir que Guillermo Moreno es incapaz, es un disparate. Se aboca a controlar precios, eso no funcionó en 4.000 años de historia, generó ajustes o desastres sociales como los que vemos en Venezuela. Entonces, en 2016 es la crisis del Estado. No pidamos más Estado. Me parece como mínimo ridículo ese pedido. Perdóname, y el mercado, porque vos estás... A ver, acá no hay un problema de la crisis del Estado, acá hay un problema de la crisis del mercado. Pero ¿qué crisis del mercado si hasta diciembre gobernaba Cristina? Pero déjame terminar, perdona, yo... Sí, no, te escucho, perdón. Ayer justamente Cristina decía una cosa, este es el único sistema capitalista en el mundo donde los capitalistas esperan que la gente no consuma. Porque la verdad, digamos, hoy tenés un problema, bueno, hoy tenés un... No, el mercado tiene un problema grave, que está muy concentrado, la matriz productiva está muy extranjerizada, y para colmo mal está gobernando una manga de... No, yo no quiero ser ofensivo. Un sector político con intereses económicos tan perversos que hace que la economía, para que crezca, tenga que crecer sobre la base de depreciar el salario de la gente, porque hasta ahora el único mecanismo de competitividad que encontraron es la depreciación del salario real. Cuando se discute el bono de fin de año, ¿qué es lo que se está discutiendo? Es que en realidad después de las cagadas que se mandaron los primeros 9 meses del año, se modificó el sistema de precios relativos, entonces quedó muy retrasado el salario en comparación con lo que valen los bienes y los servicios. Ver cómo es así. ¿Hay que pagar un bono de fin de año o no? Bueno, yo tengo, ¿sabes?, una opinión.
que a lo mejor muchos colegas míos no comparten, yo creo que sí. Por supuesto que tenés que analizar sector por sector, no es lo mismo los bancarios que los textiles, no es lo mismo. Nosotros tenemos 1.200 convenios, hay sectores donde la mano de obra es el 80% del costo y sectores donde es el 15%, no puede decir que es lo mismo. Pero lo que se está hablando es algo que discutir la ley de gravedad. Claro. Si hoy en el mundo no tenés mercado, porque el mundo está vendedor, no está comprador, ¿qué te queda? ¿Vender a Júpiter? Te queda vender al mercado interno. Y el mercado interno es salario, te guste o no te guste, que es otra cosa que no es poder, pero también no es poder adquisitivo del salario. Por eso que el gobierno se niega al Consejo Económico y Social, porque ahí es donde vos discutís cómo el salario no se lo come la inflación. Porque si no, lo que estamos, ¿de qué te sirve tener más plata en el bolsillo si vos compras menos cosas? Este es el desafío de los dos. Y creo que ahí, por eso también hay dos gobiernos para mí. Hay un sector que te digo, el que yo me toca interactuar más, que es el sector de la producción, un equipo de técnicos que entienden esto. Ahora, pues hay una lucha interna de lo que es el sector monetarista que priva sobre el sector de la producción. Y yo digo, de toda esta discusión, cuando un país sale, cuando vuelve a crecer, el resto es jarabe de pico, es como abanicar un cadáver, podemos discutir 14 años, pero si no creces, no salís. Ojo. Entonces a vos te pasa en tu empresa, vos llamás al contador de tu empresa cuando estás en crisis, ¿sabés lo que te dice? Apagar la luz, suspender el diario, no tomé café, ya lo conozco. Ahora, ¿vos qué haces? Llamás al gerente de venta, decime, hermano, decime cómo vendo el doble. Porque si yo vendo el doble, la deuda es la mitad. Ahora, si mi debate pasa a ser permanentemente cómo ajusto, quédate tranquilo que no salís. Ahora quiero que me leas unas de las cifras estas que dieron a conocer ayer, Vasco, pero vos decías, mercado interno es la base para que las empresas salgan del parate productivo. Mirá lo que está pasando en el mercado interno. El calzado, esto lo dio a conocer ayer el observatorio que montaron en Santa Fe con el gobierno de Santa Fe y la Unión Industrial de Santa Fe. Ahí lo que se refleja es que si la excusa era dejaron pendientes órdenes de importación del gobierno anterior y las aprobamos todas de un saque y por eso hubo una avalancha de importados, bueno, en septiembre sigue la avalancha de importados. Septiembre fue un mes récord de importación de heladeras. Haga este ejercicio usted que está en su casa. Mire los avisos de heladeras que salen en los diarios del fin de semana y abajo dice el origen, porque todavía rige esa ley que obliga a poner el origen. Ninguna de las que va a haber en promoción son argentinas, y en Argentina se hacen heladeras, especialmente en Santa Fe, por eso ellos lo destacan tanto. También el calzado, que esta semana hubo una reunión, estaba el ministro, el Latin Lover, como le dice el presidente, el ministro Cabrera de producción, les dijo, les voy a garantizar mercado, no se preocupen, va a haber producción. El 25%, uno de cada 4 pares de zapatos que se vendan en Argentina este año, va a ser importado. ¿De dónde? De Brasil, que no vende zapatos en su mercado. ¿Por qué? Está en recesión desde hace 3 años. Pero fíjate Grimaldi, por ejemplo, por decir un caso, una fábrica, ¿no?, que fabrica pero también importa. Los 9 meses primeros de 2015 importó 685.000 pares. Este año 1,5 millones de pares, 900.000 pares más. Está también, Vasco, en la ropa. Pero digo, está también en el comportamiento de los empresarios, ¿no? Está bien, pero te voy a decir 2 cifras claras para tener en cuenta. Porque es muy importante cuando vos, en ese costo, pues la gente indignada con la ropa en Argentina, con el calzado en Argentina. Lo cara que es, lo caro que es el calzado. Y lo comparto. Sí. Ahora, yo soy industrial, vamos a la industria. ¿Sabes cuánto es promedio el costo industrial dentro del precio promedio al público? El 20%. Quiere decir que si el industrial le regalara la ropa a la cadena, bajaría el 20% los precios nada más. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno en vez de mejorar la competitividad del sector? Te abro la importación. Cuando vos abrís la importación, pregunto, ¿vos decís que los precios bajan? Gana el importador, se lo queda el importador, no el industrial. ¿Qué nos pasó con las zanahorias de los últimos tiempos, con las manzanas, mientras en el sur tiraban la producción de Río Negro? ¿Qué pasaba? Entonces, esto fue mi charla con el ministro, cuando se enojó, dijo, acá no importa, son 3 manzanas hablan por hablar, dijo de usted. O 4 zanahorias. Hablan por hablar. Mire, ministro, no importa cuántas zanahorias ni cuántos tomates son. Lo que yo veo, a mí me sorprende, que si hay un señor que está en la tierra más fértil del mundo, como Río Negro, que tiene su producción absolutamente competitiva, está tirando la producción o la regala en Plaza de Mayo, y veo que simultáneamente estoy gastando dólares para traer una manzana de China, de Chile, no me importa si es 1 u 8 manzanas, ¿sabés qué tengo que decir? ¿Qué pasa acá? Algo está pasando. No debería haber. Entonces, perdóname, sí. En 2 minutos vos te das cuenta, no tenés que ser un Harvard, traes un perito mercantil. Entonces te das cuenta que el señor del sur gasta el triple en flete para llegar al puerto que el chileno. El señor del sur paga la 4ª parte de tasa de interés para su producción que el chileno. El señor del sur tiene el
la presión tributaria mitad que la del chileno. El señor del sur gasta más hoy en la custodia del camión para que no se lo afanen que en el flete, lo que no le pasa al chileno. Entonces vos que te das cuenta, que el problema no es del productor. El problema son todos problemas que le corresponde resolver al gobierno. ¿Por qué Iván, no se ven todavía los beneficios del libre mercado? No se ven, qué sé yo, iPhone baratos, tablets igual de baratas que en Estados Unidos, sí, que en Chile. Argentina tiene la economía cerrada, más o menos hace 50 años, por ser generoso, ¿sí? No pero, sé si pero además en estos últimos 10 Perdóname, años tuviste. A ver, mirá las en cifras. los años del kirchnerismo Tomás, tuviste. sumá import y export José, sobre PBI sí, y no sí. te das que está cerrada. José, La industria pero por habla cada de los, punto que habla de sube, las sube tarifas, tres las tenés que hablar de los importaciones. aranceles, La de los industria controles automotriz es no cerrada. tarifarios, Pero no repita, del dólar, la del industria tipo de automotriz cambio. es cerrada. Y de el hecho, 25% de una producción de un comercia con auto Brasil nada más, nacional. estamos dentro del Mercosur, sigue siendo una Importás economía todo. cerrada. Y después, además, hablamos del Club de los Devaluadores. La verdad que hay muchos industriales que están en el Club de los Devaluadores. Sí, porque no le resolviste el problema, Sí, el problema bueno, que le pero tenés que pero resolver entonces- vos, pero entonces que lo sos que el están gobierno. pidiendo, lo que están Porque un pidiendo es una industrial, por protección ser a costa para de la dentro de la gente. fábrica, no puede hacer nada por la tasa de interés, no puede hacer nada por el déficit Ah, y fiscal. puede hacer por el dólar, pidiéndolo más alto, sacrificando el No, salario de la vos se gente. lo tenés que resolver. Vos, gobierno, Pero veamos- o este estilo bueno, que te gusta veamos mucho algunos defender, subsidios son los salariales. que lo tienen que resolver, no el industrial. Pero veamos algunos Si el datos. Sí, industrial por supuesto, sobrevivió, pedí que está bajen para los charlas en impuestos, pedí Harvard, que te cuando saquen, a vos te gusta, pedí que te está saquen para allá de regulaciones. ¿Cómo? Vamos a ver los datos. No te- Las no te importaciones escuché. en los primeros 8 meses del año cayeron 7,6%. Entonces tenés una caída de las importaciones. Mentira. ¿Importaciones de qué? Importaciones de todo, vaya al No, index, ¿ves? ¿sí? A vos te pasa- Precio por cantidad, ¿Sabés qué me cae sacó de esto? 7,8%. Acordate de la Vos sabés estadística volumen, que si vos otra te cosa comes es el precio, pollo, obvio que uno una lo cosa comió es una medio cosa, cada una uno. De a uno, de a uno, de a Una uno. cosa es volumen Pero y sabés- otra Ahora vamos pero a las te pido que cantidades. leas, Vamos a hermano, las sabés que te cantidades. pido Las que leas, cantidades si es no lo que vas a las preocupa. estadísticas. Escuchame, José. En el promedio se Escuchame, ahogan los José. enanos. Te cuento. Pero Las escuchame, yo la conozco, importaciones bajaron los insumos y subieron los bienes terminados. Te voy a dar Eso- un dato, ¿te puedo dar un dato? Pero Mira, todos. Esto es de agosto, ¿sí? Bienes de capital, importaciones, crecieron 21,7% en cantidades, ¿eh? Eso hace que en el acumulado del año tengas un crecimiento de las importaciones de bienes de capital de Me parece que te estás dando 7,6%. información un poquitito Esto sesgada, sale voy a del contar la INDEC, mía. cuadro 5 del INDEC, véanlo, es el último reporte, Pero ¿sí? te lo voy a dar. Entonces, ¿qué quiere decir ¿Cuánto importar? te da el aumento de Entonces, insumos dos de cosas. productos terminados? Sí, Decímelo, obvio, terminados, 20% 22%. y 37% el de autos. Hay más importaciones de bienes de consumo y de vehículos principalmente. Ahora, como ya lo he dicho acá, ¿por qué importa la gente? ¿Sí? ¿Porque es mala? ¿Porque es marciana? No, si importás es porque es negocio importar. ¿por qué es negocio importar? Pero, hermano, porque las no cosas son entendés más baratas nada. afuera. Esa es la clave. Me A ver, permitís un ejemplo que me una caso cosita, para Marco. toda la Leandro, le toca a Leandro. Me callo Claro, para a ver, toda la vos reunión. fíjate, es muy loco, porque en realidad, claro, dice, ¿por qué importa la gente? Porque es negocio. En realidad la gente importa primero, y si te importa la gente tenés que regular las importaciones. No, esa es una falacia absurda. No quiero interrumpir. Te voy a explicar por qué. ¿Pero qué mercado Porque te puede gusta? ser, Contame pará, cuál deja- es. bajo un minuto. Puede ser Australia, que en el Chile. corto plazo, sea negocio importar cosas. De hecho, la plata dulce, que la gente en casa se debe acordar, todo el mundo estaba feliz. O en el 1 a 1 la gente estaba feliz. 6 años, 4 años, 3 años. Después, ¿qué ocurre cuando abrís las importaciones? Se te destruye el empleo. Mirá, dos cosas que me parece importante aclarar. Primero, guarda con el tema del crecimiento solamente, porque con el menemismo hubo crecimiento del Y PBI, expulsaban pero también, gente. claro, hubo aumento de la pobreza. Acá tiene que haber crecimiento del PBI y redistribución del ingreso. Segundo, hay otros mecanismos para poder generar competitividad, además de depreciar el salario, que es lo único que están haciendo hasta acá. Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, a ver, cuando vos modificás la factura de los servicios públicos, afectás tres cosas. El poder de consumo de las familias. Afectás además a los comerciantes que después transfieren a precios y fundamentalmente preguntar al Vasco, todas las empresas que son electrodependientes o gas dependientes, cuando vos le metés un tarifazo del 500%, a ver Iván, ¿qué Y te la imaginas inflación que del hacen? 1000, y la inflación del 1000, 500% porque esa la hizo en un Cristina, semestre. la hizo Néstor, Cristina, ¿Pero qué cosa Kicillof, aumenta 500? y la inflación del No, 1000, no, ¿qué no. cosa aumenta 1000%? Pará, no. ¿Qué cosa aumenta 40 Pero veces? ven, hermano, La base una monetaria cosa es que aumentó aumente en 40 10 veces desde el año años. 2001. Pero pará, ¿Qué Iván, esperás? ¿Que una no cosa pasen es que esas aumente en 10 cosas? años y otra cosa es 500% No quiero en un interrumpir, semestre. no voy a interrumpir. Vamos a dejarlo a Edgardo también. No En un semestre, quiero 500%. interrumpir, no quiero interrumpir, sinceramente uno prende la pantalla de cualquier canal y permanentemente está escuchando macrismo, kirchnerismo, kirchnerismo, macrismo. Yo creo que hay que hacerse cargo de la situación del país y mirar de acá para adelante, o por lo menos mirar el hoy. Pero no le pongamos el condimento económico a todas las cosas, cuando el problema es político. Yo estoy mirando ahí un zócalo que dice Barrio Nuevo cree que ya está cerca del paro.
yo les voy a decir algo con absoluta sinceridad. Si yo soy gobierno, a las 4 de la mañana llamo al triunviro de la CGT y le digo, señores, por favor, decidan ya el paro. Decídanlo ya, porque nosotros necesitamos tener un interlocutor con el cual pelear, discutir y fijar bases, pero que sean fundamentalmente creíbles. Este país ha pasado a ser increíble porque nos pasamos hablando de los números que dejaron unos y los números que reciben otros. Y no nos ocupamos de saber hacia dónde va el país. ¿Cómo sería conveniente para el gobierno un paro? ¿Por qué dice eso? ¿Ustedes estuvieron de paro? No, pero vamos a aclarar una cosa. Acá permanentemente se juzga si un político, un criminalista es bueno, malo o regular. Primero hay que ver si tiene autoridad. Entonces, para que alguien tenga autoridad tiene que ser creíble. Nosotros nos estamos yendo directamente a los años 90 de la descreíbilidad del movimiento obrero cuando caímos en los piqueteros. ¿No son creíbles los triunviros de la CGT? Los triunviros no van a ser creíbles en la medida que no exista la consideración por la autoridad en representar al reclamo general que hacen los trabajadores, que hoy lo tiene, guste o no guste, un radical que se llama Sergio Palazzo. Esto es claro, pero no es porque yo sea del gremio bancario, sino porque simplemente hoy a Palazzo hay que defenderlo para no llegar a la catástrofe de los 90, cuando la fuga de fieles de las organizaciones de trabajo cayeron en los piqueteros. Sí, y terminamos con los quisieran, pero no porque quisieran, pero terminamos con ciudades sitiadas, terminamos con gente que se bajaba en la 9 de julio y le daba un garrotazo a uno de los apóstoles de Castells, y terminamos con la frutilla del postre, Nina Peloso bailando con Tinelli. Entonces, señores, para que eso no ocurra, hoy tenemos que tratar de buscar una política de contención, pero no solamente de parte del gobierno, sino de parte de los que representan a los trabajadores, para saber hasta... Pobre Nina, pobre país. Para que eso no ocurra, dice como si fuera lo peor. Pobre país, pobre país. Es la berretización de la política, lo que es la berretización del movimiento obrero. Reconozcamos, guste o no guste, que Néstor Kirchner lo trajo a Moyano en el año 2003 para ver si podía recapitularizar la parte representativa de los trabajadores, porque habíamos llegado a un punto tan bizarro que teníamos en la exposición mediática de los piqueteros la representación del trabajador argentino. Una vergüenza. Gracias, Edgardo. Vamos a ir ahora brevemente nuevamente al tema económico, porque les quiero mostrar esto. Si uno importara mucho, pero también exportara, algunos sectores que venían en crisis o que venían mal podrían llegar a repuntar. Pero vea qué pasa con las famosas economías regionales. Estos son los datos de exportaciones, no de importaciones, de exportaciones. Entre enero y agosto, de estos cultivos regionales que uno diría, bueno, están importando yerba, están importando pera, están importando manzana, están importando en vez de algodón ropa o tejidos. Pero si uno lo exportara a la vez, bueno, habría cierto equilibrio. Fíjense cómo le fueron a las exportaciones. Después de la devaluación, entre enero y agosto, manzanas 16% abajo, peras 9% abajo, algodón 11% abajo, vino 9% abajo, el vino argentino, que uno diría está en las primeras planas de la prensa especializada mundial. Yerba 45% abajo. ¿Qué pasa con las economías regionales, Vasco? Porque el año pasado estaban muertas y todos hicieron campaña con eso. Ahora están peor. Primero, disculpa un poquito a veces por la pasión, porque sabes que me pone repetir esto cada tanto, me pone mal humor. Vos en el colegio pasás primer grado, segundo grado, tercer grado. Si repetís tercero, te quedás en tercero. Los argentinos volvemos a la plastilina. Volvemos a trabajar jardín de infante, a discutir las mismas cosas. Por eso a veces me pone... Mira, economías regionales. Le sacaste 5% a las retenciones. ¿Y cuánto le aumentaste el combustible? 40. Perito mercantil, saca los números. Pero vamos a hablarle a la gente. Mira, si vos la economía la contás rara, le estás mintiendo a la gente. El otro día vengo de Misiones. Fui a Misiones al mediodía. No dice el Consejo Liberante. Mendiguren, cerraron 150 comercios el último mes en Posadas. Vaya al puente. Me fui al puente con Encarnación. 2,5 kilómetros de cola. ¿Sabe qué iban los argentinos a comprar? Carne. Me mostraban. Carne, pan, nafta, llegaban empujando el auto para cargar nafta al otro lado. Y el pobre tipo tiene razón y va a tratar de defender su salario allá. Ahora, ¿sabes qué pasó? Cuando volvió, había cerrado el comercio donde trabajaba. La ventaja de corto te dejó sin trabajo. Ahora es muy difícil entender qué pasó. Los misioneros de golpe, porque todavía que está en Posadas, cruza y carga combustible, pero el tipo que está en la mitad del campo y está arando y está trabajando, ese combustible es más caro de toda Latinoamérica. Entonces, no es muy difícil ver lo que pasó, Ale. Se llama la economía productiva argentina ha quedado cara.
Por eso cuando el presupuesto se juega la gran inversión del año que viene, mostrándote 3% de aumento del consumo, ¿a dónde va a venir la inversión? ¿Vos tenés que la inversión va donde pierde plata? ¿Vos tenés que la inversión va a donde no hay crecimiento económico? Pero esto es como discutir la ley de gravedad. Entonces, decime qué economía regional en la Argentina hoy es competitiva. Y no por culpa del productor, quedó claro, ¿no? Algo me gustó de Cabrera, te soy franco. Los días vino a la UIA, charlamos este tema y dijo, no, de la inflación la culpa es nuestra. De la presión tributaria, y ya está en el límite, es nuestra. Él dijo, bueno, por lo menos empezamos a avanzar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ir hacia una noticia. No necesariamente. Eso es una noticia, te quiero decir, porque hasta ahora no lo viene reconociendo. Eso te digo, no se ponga muy contento, muchachos, porque cuando asumió Reagan, Ronald Reagan dijo el problema es el gobierno. Sí, claro. Y después hizo el gobierno que hizo. No, pero lo que le está contando al Vasco, no lo diga, hasta ahora no lo reconocen. No, exactamente, no se había dicho. Esto es un tema nuestro, lo dijo su jefe de gabinete, lo cual yo abro una carta y sabemos, yo sé que tiene problema con Alfonso. Con Alfonso, que es esta política donde va. Todos tienen problemas pero con vamos al tema concreto. Porque si vos tenés ese problema, lo que tenés que ir a ver a ese productor del valle, al de pollo, que vamos a discutir de la productividad del sector avícola. Exportó por 1.000 millones y de golpe son todos tarados, tomaron una pastilla y se les bloqueó la cabeza. No, hermano, le aumentaste el costo en dólar el 35%. En 6 meses. Me querés contar, y además la retención al maíz, ¿me querés contar que hace un alemán o un japonés se suicida, no sigue vivo? No quiero termino con que esto. ¿Qué necesita ese productor? Que el señor Cabrera le ponga la mano en el hombro y le diga, hermano, te entiendo, el problema no es tuyo. Vamos a corregirte esto, nos va a llevar un tiempo, pero mientras tanto, yo no voy a dejar que te fundas, porque te necesito. ¿Va a haber para los sectores productivos o para la gente crédito masivamente el año que viene? El presidente de la Nación ya dijo que no va a haber crédito masivo, y es absolutamente, creo que entendible y coherente. Iván va a estar de acuerdo conmigo. ¿El presidente del Banco Nación? No, el presidente de la República, el presidente de la República. Sin embargo, obviamente, nosotros somos banco hipotecario. No, él había prometido 1 millón de créditos hipotecarios bueno, en la campaña. Bueno, en la campaña se dice había prometido que iba a sacar ganancias. En la campaña se dice muchas cosas, pero yo no me quiero prender en esta dicotomía de tirar contra el compañero. No, Eduardo, yo quiero que usted le diga a la gente, los miles que nos están mirando en su casa, si va a haber crédito el año que viene o no. Usted está en un banco, el banco más grande. Yo estoy en un banco, pero el presidente de la Nación está por arriba de nosotros y acaba de decir que no va a haber créditos masivos en el año 2017. El banco hipotecario, pese a todo, con un gran esfuerzo, va a seguir dando créditos porque es una marca que lidera el mercado. Pero si usted me pregunta, ¿van a haber colas como hubo otrora cuando el Banco Hipotecario daba los grandes planes nacionales de vivienda? No, no lo va a haber. ¿Tampoco va a ser como el Procrear? No lo va a hacer. Hay un Procrear. Yo creo que Procrear está cargando con el nombre de la gestión anterior. Sinceramente, a nosotros no nos preocupa que los planes de vivienda se llamen Procrear o María Julia Alzogaray. La verdad, es lo de menos. Mientras llegue la guita... Mientras llegue el préstamo, bienvenido. Nosotros estamos dispuestos porque eso hay que preguntárselo a Iván, no hay que preguntármelo a mí. ¿Por qué no va a llegar? Porque el curro de los bancos son las tarjetas de crédito y la timba financiera. No, perdón. No va a llegar, si es por los bancos, porque el banquero no quiere tener la plata a largo plazo. Claro. De Mendiguro lo sabe mejor que nadie. El banquero quiere tener la plata rapidito. El único que le va a dar plata a largo plazo es el Banco Hipotecario, porque hace 130 años que viene construyendo el país. El resto no lo va a hacer nada. Hay soluciones también, ¿no? Pero seguro de tasa, hay soluciones. Igual también hoy no queda la tanda, ahora volvemos. En un segundo volvemos en este debate caliente, quédese. Un minuto. Seguimos en el debate aquí en Minuto 1, ahora sí, con una reflexión final de cada uno, pero retomando lo que decíamos, ¿hay un problema estructural en la Argentina, en la producción argentina, o podemos llegar a salir adelante si el gobierno revisa algunas políticas? Hay varias argentinas de los negocios que no compiten, que son cautivos, como las telecomunicaciones, infraestructura, inversión ahí va porque la es un mercado cautivo. Ahora, inversión en la Argentina que genere riqueza, si la Argentina está cara, no te va a venir. Entonces yo veo que el gobierno apostó el año que viene, en el presupuesto, fuerza del crecimiento en una 14 puntos de inversión. 3% de aumento de consumo. ¿Inversión a dónde? ¿Alguien invierte en una economía que se achica? Vos habías mostrado ayer un dato que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con Tierra del Fuego. Porque este gobierno dijo, en Tierra del Fuego se van a hacer solo celulares, televisores y aires acondicionados. Todo lo demás se empieza a importar. A mí lo que me preocupa es que ha hecho el gobierno, es que te dice...
promover esas regiones de la industria, nada. El presupuesto, lo único que se le agregó fue la ley PYME, una ley que hicimos nosotros, eso es lo único que se le agregó. Y los sectores donde podía derramar algo de producción, que le van a poner mucha plata, que es el sistema ferroviario, el sistema de aviones y el sistema fluvial, permitieron el ingreso libre de todo arancel, libre de todo pago de productos importados, inclusive usados. Está bien, pero además en Tierra del Fuego el año que viene gastan la misma plata y produciendo menos. Mantuvieron el mismo porcentaje, el 52% de lo que hay en promoción industrial se lo lleva a la isla. La isla donde, vale la pena destacar, produce el mejor amigo del presidente. Yo te mandé el otro día que Nicolás hay un sector que produce notebook en el continente, que por supuesto decidieron que tiene que transformarse, pero el gobierno dentro de 15 días le va a bajar del 35 al 15 el arancel. En vez de querer recaudar, ahí no quiere recaudar, entonces lo saca porque Brasil tiene el 35. Conclusión, la inversión en ese sector, ¿a dónde va a ir? No, a ningún lado. Va a ir a Brasil, no a la va a haber más ese sector. No a la Argentina. No, y es un sector que nosotros dijimos, en vez de esos 350 millones de dólares, que significa lo que el gobierno no va a cobrar por bajarle el arancel, que lo ponga en un plan de reconversión. Claro. Gracias, de Mendiguren. Leandro Santoro. Ya lo dije alguna vez, pero lo repito, me parece que sirve el concepto. Yo creo que esto es frondicismo sin industria. O sea, acá están, reemplazaron la inversión extranjera directa por el crédito. La verdad es que la Argentina se va a terminar sobreendeudando. Y lo más triste de todo esto, que además esa deuda la vamos a tener que pagar las próximas generaciones y que van a terminar financiando gasto corriente para ganar la elección con deuda externa. Y la verdad que esto siempre terminó mal, con menos empleo, con menos producción, con menos consumo, con menos felicidad de la gente, porque en definitiva es eso. Iván. A ver, quería decir algo sobre las exportaciones, ¿no? O sea, decimos, bueno, qué sé yo, qué pasó con las exportaciones. Antes del cepo exportaba a la Argentina alrededor de 80.000 millones de dólares, ¿sí? Después de 4 años de cepo exportamos alrededor de 50.000 millones de dólares. Entonces, es clara la debacle que armó el gobierno anterior con este tema, ¿no? Entonces, con cepo no iba a andar la cosa. Sin cepo, por lo menos, tenemos la posibilidad de que ande. Y para cerrar, la verdad que si la preocupación es la deuda, la comparto. Pero si la preocupación es la deuda, hay que mirar el déficit. Y cuando mirás el déficit, como no podés resolver este problema subiendo impuestos, porque no podés matar al sector productivo, tenés que pedir que bajen el gasto. Honestidad intelectual hoy y seriedad económica es pedir reducción de gasto. Edgardo. Bueno, le voy a decir al gobierno que el año que viene es un año eleccionario, de manera que si se va a reconciliar con el Estado, tiene una empresa del Estado que tiene el 60% de las acciones, que ha construido el país, que tiene una marca registrada y un prestigio de 130 años que se llama Banco Hipotecario. ¿No sería ocioso que piensen en algún plan de viviendas un poco más ambicioso que este Procrear, que no deja de ser tan malo, por lo menos existe, pero que llegue a más gente y que ponga en marcha la polea de la construcción, porque con construcción hay empleo, hay producción y fundamentalmente va a haber consumo. Muchas gracias, Edgardo, gracias Leandro, gracias Iván, gracias Vasco, gracias Mariano Hamilton. Nos reencontramos el lunes. Ahora los dejamos, sí, con la fuerza de choque de este canal, con los señores Mauro Zeta y Pablo Caplan en El Expediente. Buenas noches, esto fue Minuto 1.